Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar sobre la tarea número 2 de la parte académica 1, de parte académica 2, diré. Compañeros Anaída Llana Sandoval Abanto, Milagros Antonio Beco, Raizel Antonet Torres Alarcón, Katy Kelly Ventosia Martínez, José Antonio Vargas Pinto. El tema delimitado es la corrupción en la crisis política del Perú entre los periodos de pandemia en los años 2020-2022. La pregunta de investigación es: ¿de qué manera la corrupción impacta en la crisis política en el Perú entre los periodos de pandemia en los años 2020-2022? Ya. La fuente bibliográfica número 1 le doy el pase a la compañera Raizel. El autor sería Chaparro Hernán Espinosa, Agustín Diario. El título es Percepción de eficiencia y en el control de la corrupción y su relación en el clima socioemocional y identidad nacional en el Perú, estudios experimental. Fecha de publicación en julio del 2021, institución pública, revista de psicología, volumen 39, página de las 777 hasta las 839. El artículo es un artículo académico. La pregunta sería, ¿cuál es la pertinencia en esta fuente según los criterios utilizados para la búsqueda y selección de la fuente? Autoridad, contenido, objetividad y extensión. Autoridad, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Tema de interés, cultura política, polarización pública, acción colectiva, actitud política y opinión pública. Contenido, la la insuperable cantidad y precisión de su trabajo de investigación en el archivo peruano y españoles, como el Archivo General de la Universidad Pontificia de la Católica y la Universidad de Lima, y el Archivo General de la Universidad País Vasco. Objetividad. El artículo logra un nivel de conocimiento porque es un trabajo minucioso. Los datos precisos con bases científicas se pueden observar en el mismo artículo. Extensión, páginas aptas para el desarrollo. La fuente gráfica 2 sería del autor Carolina Palomino María Mercedes. Título, en en disputa, análisis de las estrategias de nominación utilizadas por políticos en medio de la comunicación peruanos durante la cobertura de dos casos de corrupción. Fecha de publicación, enero del 2021, volumen 20, de la página 315 a la 333. Tipo de fuente, artículo académico. Autoridad del docente, periodista y magíster en guión de cine y TV por la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeñó como periodista en la agencia EFE, El Comercio y La República. Actualmente colabora como corresponsal en Lima del Diario Público. Contenido, la insuperable cantidad y precisión de su trabajo de la investigación en los archivos peruanos y españoles, como los archivos generales de la Universidad de Lima y el archivo de la Universidad de San Marcos, es decir, que cuenta con muchas citas y referencias en base de los datos. Objetividad del artículo alcanza un alto nivel de intelectual, por lo que es un trabajo esmerado. Extensión. Las páginas adecuadas para el desarrollo para realizar los trabajos de investigación que se requieren. Fuente biográfica 3. El tipo de referencia. El autor es el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Año de publicación, el 28 de enero del 2022. El título sería: más de 100 procesados por corrupción fueron condenados durante el año 2021. Nombre de la revista: Plataforma Virtual Única del Estado Peruano. Tipo de fuente: informativa. La autoridad: la fuente de la Nación es el Ministerio Público del Perú. Es una institución encargada de investigar y acusar delitos del país. Contenido de la noticia:
La noticia proporciona una cifra específica de condenas emitidas durante el 2021, específicamente más de 1.000 procesados por corrupción. Esta información es precisa y relevante para entender el impacto de las acciones del MP, lucha contra la corrupción. Objetividad. Es probable que la noticia presente una perspectiva oficial y no necesariamente un análisis crítico de los hechos, ya que los medios oficiales tienden a presentar una visión posesiva de las acciones de las instituciones gubernamentales. Extensión. La noticia es corta y proporciona información específica sobre los números de condenas emitidas durante el 2021. Sin embargo, si se requiere obtener más información sobre los casos específicos de detalle adicionales, se podrían buscar otras fuentes de información, como noticias o otros medios independientes. Continúo con mi otro compañero. Compañero, Ok, damos pase con la fuente bibliográfica número 4, que tenemos como autor al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, su año de publicación 3 de junio del 2022. El título es Justicia especializada que permite que el Poder Judicial del Perú tenga resultados positivos contra criminalidad organizada y corrupción. El nombre de la revista es Plataforma Virtual Única de Estado Peruano, con su respectivo enlace. Y directamente a la pregunta que cuál es la pertinencia de esta fuente según los criterios utilizados para su búsqueda y selección de la fuente de autoridad, contenido, objetividad y extensión. Por autoridad, tenemos que es una fuente oficial y autorizada de información sobre la justicia en el Perú. Con contenido, tenemos que la noticia se refiere a la implementación de la justicia especializada en el país. Menciona que ha permitido una mejor organización y priorización de los casos, lo que ha llevado a una mayor eficacia en la resolución de los mismos. Esta información es precisa y relevante, ya que proporciona detalles sobre cómo la estrategia de justicia especializada ha impactado en la resolución de los hechos. La extensión. La noticia es corta y va directo al grano. Proporciona información precisa y relevante sobre la implementación de la justicia especializada en el país. Sin embargo, proporciona una visión general del impacto de esa estrategia en el sistema de justicia del país, lo que permite al lector tener una idea general del tema. Como fuente bibliográfica número 5, tenemos que el autor es Karen Lisbeth Alfonso Medves, año de publicación 2021. El título, Corrupción en el Perú y su incremento en el macro de la emergencia sanitaria del COVID-19. Nombre de la revista, Revista Económica y Negocios, con su respectivo enlace. También directamente a la pregunta, ¿esta fuente es adecuada para la investigación? Porque primero, el autor, que es Karen Alfaro Mendívez, es una doctora en ciencias empresariales, magíster en administración de empresas. También que tiene bachiller en bibliotecología y ciencias de la información. Colegiala, docente investigadora de la Escuela Académica de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asesora de tesis con experiencia en implementación de su acreditación y certificación y gestión de unidades de información. Además que cuenta con 18 años en el sector público en áreas de investigación, gestión y toma de decisiones. Referido al criterio de contenido, la insuperable calidad y precisión de su trabajo de investigación en archivos peruanos verificados en la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Es decir, que cuenta con muchas citas y referencias en esta base de datos. En el criterio de objetividad, el artículo llega a altos niveles de excelencia por tratarse de un trabajo minucioso con base teórica. Y que el criterio de extensión, el libro de páginas, es apropiado para el desarrollo de un artículo académico. Como fuente bibliográfica número 6, tenemos que los autores son Morales Amayoa, Cristian Andoni, Mordes Racha, José Luis Casasela, María Aurelio y Ramos Rojas, Harold Teófilo. Su año de publicación es el 2020, con título en Gobernabilidad y principales problemas sociales en el Perú en el periodo de pandemia del COVID-19. Número de páginas de 13 a 15 con su respectivo enlace.
Y también la pregunta, esta fuente es hecha por los autores que son graduados de universidades del Perú, que cuentan con una carrera profesional, como la Universidad Nacional del Altiplano o la Universidad Nacional de Moquegua. En su, en su cantidad de producción, se debe sumar que estas son referencias sacadas de las bibliotecas de sus universidades, donde se encontraron escritores como Fukuyama, Castro, Correa, Jessup, que lo menciona en su título de obra. También con criterio de objetividad, que este artículo tiene altos niveles de excelencia, por tratarse de un trabajo de investigación con base teórica. Además que el criterio de extensión, su número de páginas es apropiado para desarrollar un artículo académico. Doy paso a mi compañera para que continúe con la explicación. Fuentes bibliográficas número 7. Datos de la fuente, ¿no? Tipo de referencia, revista. Autor, Manuel Bermúdez Tapia. Título, Políticas Públicas, Pandemia y Corrupción. El caso de Vacunagata en Perú. Nombre de la revista, Dereitos Sociais, Políticas Públicas. Ya, y con su respectivo URL. Tipo de fuente, revista, es revista. A ver, ya. Si la siguiente pregunta, ¿cuál es la pertinencia de esta fuente según el criterio utilizados? Bueno, autoridad, especialista en temas de derecho público, derecho civil, no patrimonial y gestión pública, profesor e investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista, profesor ordinario auxiliar de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de posgrado de la Universidad de San Marcos. Ya. Contenido. Esta revista describe el proceso por el que ha pasado el Perú y algunos de los casos de corrupción que ha tenido que afrontar. En especial, resaltaremos el caso Vacunagate, que se desarrolló en plena pandemia, con lo que se buscó obtener las vacunas contra el COVID-19, afectando a la población e incrementando aún más la crisis política, por la cual se está pasando por la reciente juramentación del vicepresidente Martín Vizcarra. Objetividad. Es importante resaltar la verificación de la investigación y que nos muestra un ejemplo claro y preciso sobre la corrupción en medio de la crisis política y que además ocurrió dentro del tiempo de emergencia sanitaria por el COVID-19. Extensión. Presenta un número considerado de páginas para el desarrollo del tema. Fuente bibliográfica 2. Tipo de referencia. Repositorio Renati. Autor Bash Wash Goichea José Max. Título, acaparamiento y abuso del poder económico regulado en la ley 31.040, frente a actos de corrupción en tiempos de COVID-19 Chiclayo, institución pública, Universidad Señor de Zipac, con su respectivo URL. Con los respectivos criterios de autoridad, contenido y objetividad de extensión. Autoridad es una fuente recuperada del repositorio Renati. Contenido nos muestra la situación sanitaria por la que ha atravesado el Perú y los obstáculos que ha puesto la corrupción y además la incorporación de normativas que contrarrestan los diferentes problemas y escenarios que enfrentamos en la pandemia. Objetividad. Esta fuente presenta un tema de manera detallada en artículos periódicos y casos ocurridos, a su vez, enfoques políticos al que estamos especificando para señalar la corrupción. Extensión. Presenta un número considerable de páginas para el desarrollo del tema. Gracias.